Ecos Today Radio. Today Radio. La mejor manera de comenzar su día, con el primer magazine de las últimas noticias del mundo empresarial y de los negocios, nacional e internacional. Con una mirada profunda a las empresas con propósito, ranking, la transformación digital, el sector de la construcción y la equidad de género. Con un estilo ameno y dinámico, con Jimena Aulestia, en la nueva Radio Católica Nacional, RCN. Ecos Today Radio. Ecos Today Radio presenta el especial de Café y Chocolate, gracias a Café Buen Día. Más que un café, es un buen día. Ecos Today Radio. Muy buenos días, bienvenidos a Ecos Today Radio. Esta emisión cierra el año con un repaso de los hitos más destacados del 2023 en el sector empresarial. En Ecos Today Radio no solo exploramos las tendencias que han marcado pauta en el mundo empresarial y de los negocios, sino que también nos acercamos a las mentes creativas que están detrás de iniciativas innovadoras. Gracias al auspicio de Humana y Café Buen Día, usted nos escucha en 94.1 FM en Quito, 88.9 en Manabí, 99.9 en El Oro, 101.7 en Santo Domingo de los Áchilas y en Imbabura nos escucha en 104.7. También nos encuentra en nuestra plataforma ecosnegocios.com y el canal de YouTube Revista Ecos. En esta emisión especial de fin de año les presentamos el resumen del año de Ecos Today Radio, donde se analiza y se demuestra el dinamismo del mundo de los negocios y las finanzas. Hemos entrevistado a empresarios audaces, líderes y visionarios de nuestro país. A continuación, las noticias. En Ecos Today Radio, las noticias. Ecos Today Radio. Ecos Today Radio. En Ecos Today Radio, las noticias. Estamos de regreso en Ecos Today Radio. Tenemos información interesante. Sofi Chávez, muy buenos días. ¿Cómo estás, Jime? Feliz de acompañarte este último día del año. Además, quiero rescatar que ha sido un año maravilloso de abrir este espacio de diálogo y de conocimiento contigo. Así que ha sido fabulosa la experiencia y quiero brindar por eso que ha sido maravilloso en este 2023. Creo que definitivamente ha sido una gran iniciativa para el sector y para demostrar lo que hace el sector productivo en el país. Tenemos las noticias, pero antes, atrás de un buen día siempre hay una taza de café y no de cualquier café, porque si quieres arrancar con más energía, más aroma y sabores deliciosos, tu café tiene que ser Buen Día. Más que un café, es un buen día. Bien, arranquemos entonces con noticias importantes. Werner Boels, el director de tecnología de Amazon, reveló sus predicciones tecnológicas anuales para este 2024 que ya mismo arrancamos. Destacó la importancia del aprendizaje basado en habilidades y la capacitación en el trabajo, así como los avances en inteligencia artificial, culturalmente consciente y tecnología enfocada en mujeres, según valora Analytic. También se espera que los asistentes de la inteligencia artificial se conviertan en colaboradores en el desarrollo de software. Estas tendencias buscan mejorar la educación, la atención médica y la innovación en la industria tecnológica. Perú se ha convertido en el mayor exportador de arándanos a nivel mundial, a pesar de que hace unos años apenas producía esta fruta. Empresas agrícolas de todo el mundo invierten en el país para aprovechar este boom, según la BBC News.
Carlos Guereda, fundador de la compañía Incas Berries, fue el pionero en reconocer el potencial de Perú para cultivar arándanos y comenzó a desarrollar el negocio en 2002. Hoy en día, Perú es el tercer productor mundial de arándanos tras de China y Estados Unidos y ha generado ingresos de más de 1.200 millones de dólares en 2021 por sus exportaciones. Según el último informe sobre las reservas internacionales de divisas, el dólar ha experimentado una disminución en su predominio como moneda de reserva. Mientras tanto, el yuan chino, la libra esterlina, los dólares australiano y canadiense, así como el franco suizo, apenas registraron variaciones. Históricamente, el dólar ha sido la opción preferida de la mayoría de los bancos centrales debido, por supuesto, a su estabilidad en los mercados globales, lo detalló Bloomberg. Sin embargo, desde principios del milenio, su dominio ha ido disminuyendo gradualmente. La cafetería Coffee Relief de Ecuador ganó el premio Best New Coffee en Estados Unidos. El negocio apoya a pequeños productores de café y busca expandirse a Perú después de abrir en Uruguay. La cafetería trabaja con una docena de caficultores de diferentes regiones de Ecuador y se enfoca en la sostenibilidad. La cafetería se preocupa por el manejo adecuado de residuos. Entre enero y octubre de 2023 gestionaron 1.42 toneladas de residuos, según Infobae. Y ahora conozcamos que la acumulación de residuos de árboles navideños abandonados plantea retos medioambientales. A continuación, un reporte de la agencia internacional de noticias Euronews. La verdadera estrella de los días previos a Navidad, el árbol que sirve como adorno para la cena y punto clave para que los niños y familias recojan sus regalos, se acaba convirtiendo en basura acumulada. En las ferias de abetos de Rumanía antes de Navidad los precios podían alcanzar unos 80 euros dependiendo del tamaño y frondosidad del ejemplar. Ahora en Bucarest se pueden encontrar árboles sin vender, abandonados por los comerciantes de los mercados. În zona asta, la 100 de lei și seara 80 de lei. Pe nu, domnule, ieftinește, îl dai cu 50 de lei. Și ai vânzare, n-au spiritul lui comercianți. Cada vez hay más voces a favor de soluciones responsables y ecológicas para deshacerse del árbol de Navidad sin generar residuos adicionales. Pero en Rumanía aún no es una práctica extendida. Nu îi interesează pe nimeni de partea de sustenabilitate, de ce se aruncă, pentru că omul la final, pe 25 decembrie, strânge brazii sau îi lasă aici și pleacă cu banii pe care i-a făcut. En Rumanía, donde algunos ciudadanos mantienen sus antiguas tradiciones navideñas, los comerciantes todavía esperan vender sus árboles para lo que queda de festividades. Ecos Today Radio. A continuación tenemos el resumen del año de Ecos Today. Escuchemos la primera parte. Ecos Today Radio. Cerramos 2023 con las noticias del año más sobresalientes de nuestro micro noticiero. Enero. Al inicio del año, el consumo de los hogares en Ecuador alcanzó un nivel histórico más alto en el tercer trimestre de 2022. El gasto familiar ascendió a 11.807 millones de dólares en términos reales, representando cerca del 65% del PIB del país. Y el sector tech, que se perfilaba bien, arrancó con un remesón. Este ecosistema ha realizado más de 170.000 destituciones a nivel mundial. Las empresas con más recortes son Amazon, Meta y Salesforce. Febrero, arrancó la reducción del impuesto a la salida de divisas, que bajaría de 4% a 2% entre febrero y diciembre de 2023, y beneficia a los ecuatorianos que salgan del país por turismo o trabajo. Marzo, tras el colapso de Silicon Valley Bank, se produjo pánico bancario, que hundió el valor de sus acciones en 60%. Y Grupo Ecos, con la evaluación de Deloitte, reconoció a las mejores empresas con triple impacto, económico, social y ambiental. Se premiaron a 40 empresas comprometidas con toda su cadena de valor. Abril. Las empresas repartieron las utilidades a sus colaboradores. Este año se repartieron en total más de 1.800 millones de dólares en utilidades. Mayo. El presidente de Ecuador en ese momento, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas el 17 de mayo. Y Ecos Violeta Summit se desarrolló con éxito en Quito. Más de 1.000 asistentes participaron en 18 ponencias y 2 foros para abordar temas de equidad de género. Junio. Desde el 1 de junio se redujeron las tasas Ecodelta, lo que abarata los pasajes.
Apple mostró novedades en su conferencia mundial de desarrolladores. Tras la presentación de las Apple Vision Pro, las acciones de la empresa cayeron. Julio, la cumbre de descarbonización sostenible e inclusiva de las Islas Galápagos convocó a expertos para analizar ejes como los recursos energéticos e infraestructura, seguridad y eficiencia energética. Y los registros demuestran que julio de 2023 fue el más caluroso en 120.000 años. La temperatura promedio se ubicó en 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Agosto. El 58,95% de los ecuatorianos votó a favor de mantener el crudo del IDT indefinidamente bajo el suelo. La consulta popular marcó un hito histórico para el país y el mundo en tema de conservación ambiental, y el Fondo Monetario Internacional mejora en 0,3 puntos porcentuales su previsión de crecimiento para América Latina a uno de 1,9% en 2023. Septiembre. Según el INE, Ecuador está envejeciendo. En 1970 la tasa de nacidos por cada mujer era de 6,39 niños y en 2022 fue de 1,86 niños por cada mujer. Además, Ecos este mes presentó su edición 20 del ranking empresarial, liderada por Corporación Favorita, Banco Pichincha y Corporación El Rosado en el top 3. Y Ecos realizó con éxito sus eventos de Violeta Summit en Guayaquil, la Expo Construcción en Quito y el Tech Revolution. Octubre. La proyección de ventas locales del sector privado es favorable. Para octubre la proyección fue de 15.226 millones, frente a los 14.634 millones en ventas de octubre del año pasado, un 4,0% más. Y a mediados del mes, Daniel Noboa ganó las elecciones presidenciales con el 52% de los votos. Noviembre. Ecuador cuenta con un gabinete con paridad de género. Tras la posesión del nuevo presidente Daniel Noboa, se designaron inicialmente 29 ministros, 14 mujeres y 15 hombres en las diferentes carteras. Y en diciembre, se llevó a cabo la COP28 en Dubái. Participaron líderes globales, activistas y más para abordar la emergencia del calentamiento global. Javier Milei se posesionó como presidente en Argentina y el Metro de Quito comenzó a funcionar con 3,8 millones de viajes realizados hasta el 27 de diciembre. Ecos Today Radio. Ecos Today Radio CB. Plataformas: Revista Ecosei, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y en www.ecosnegocios.com. Ecos Today Radio. Estamos en Ecos Today Radio. En Humana, nuestro mejor plan es ayudar. Estamos comprometidos con la Fundación Metro Fraternidad para que más niños de escasos recursos de todo el país reciban atención médica especializada, devolviéndoles su calidad de vida y la esperanza de vivir su niñez a plenitud. Nuestra esencia es humana. Continuamos ahora con más información. ChatGPT revoluciona el mundo laboral y del marketing con su inteligencia artificial generadora de textos. A pesar de las preocupaciones iniciales sobre su potencial para reemplazar a los trabajadores humanos, hay un notable aumento de las ofertas de empleo relacionadas con la inteligencia artificial. Igualmente, en el campo de marketing, cada vez más profesionales recurren a herramientas como ChatGPT en búsqueda de inspiración creativa y de nuevas ideas, según lo indica el portal Mercado Negro. Este panorama ha hecho que aparezca el nuevo rol denominado Prompt Engineer, cuya labor consiste en utilizar las palabras claves precisas para obtener resultados exactos de la inteligencia artificial generativa. China tiene como objetivo convertirse en la principal potencia mundial en robótica y fabricar en masa robots humanoides para el año 2025. Según un documento publicado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, China busca que los robots humanoides se conviertan en un motor de crecimiento económico para el país en 2027. China ha progresado en robótica industrial y se espera que sectores como la salud, la agricultura y la logística experimenten un aumento en el uso de robots, según reveló el portal Yahoo Finanzas. Ahora conozcamos que imágenes falsas creadas con inteligencia artificial invaden Facebook y pueden confundir a los usuarios. Estas reproducciones que modifican el sujeto, el fondo y además varios detalles de las imágenes originales están siendo difundidas por cuentas de contenido viral, generando preocupación entre la comunidad en línea. Estas falsificaciones, promovidas por páginas que buscan maximizar la difusión y el compromiso del público, han alcanzado un nivel de realismo tal que resulta a veces complicado distinguir entre creaciones auténticas y las generadas por inteligencia artificial. Así lo ha dicho el portal Sataka.
Existe además la preocupación de que estas representaciones falsas puedan ser utilizadas para desacreditar a figuras públicas o para promover servicios fraudulentos. Y el legendario cofundador de Apple, Steve Jobs, quien transformó el mundo de la tecnología con inventos revolucionarios como el iPhone, se guiaba por 3 preguntas esenciales para valorar su felicidad, según un reciente artículo de Infobae. Las preguntas eran: ¿estoy viviendo la vida que quiero y desempeñando el trabajo que deseo? Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? ¿Estoy realmente haciendo lo que me gusta? Jobs creía firmemente que encontrar respuestas a estas preguntas y hacer los ajustes necesarios era la clave para la felicidad y el éxito. La industria tecnológica ha encontrado una forma innovadora de proteger los cables de fibra óptica utilizando el polvo del chile habanero, así como lo escuchan. Esta práctica, que se originó en Japón y se ha vuelto popular en otros países, evita que las ratas dañen los cables subterráneos. La mezcla de chile habanero en el plástico que cubre los cables ofrece una opción económica y a su vez eficiente para proteger la infraestructura de Internet, según un reportaje del portal Yahoo Finanzas. México es el principal productor de chile habanero y exporta a países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Italia y Alemania. Y el mundo podría superar el umbral de calentamiento de 1.5 grados en 7 años, según un estudio. Tenemos un informe de la Agencia Internacional de Noticias, AFP. El mundo podría superar el umbral de calentamiento de 1,5 grados en apenas 7 años, si las emisiones de dióxido de carbono siguen aumentando. Así lo advirtió un estudio del Global Carbon Project presentado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima COP28 en Dubái. La contaminación por combustibles fósiles aumentó un 1,1% el año pasado, según la investigación de este consorcio internacional de científicos. El documento advierte que las emisiones de CO2 procedentes del carbón, gas o petróleo alcanzarán un nuevo récord en 2023. Los combustibles fósiles representaron 36.800 millones de toneladas de CO2 de un total de 40.900 millones que se calcula se emitirán este año. El Global Carbon Project apunta especialmente a China e India, primer y tercer emisores mundiales de gases de efecto invernadero, donde la creciente demanda de energía está superando el despliegue de fuentes renovables. Por los gases de efecto invernadero que genera la actividad humana, la superficie del planeta ya se ha calentado una media de 1,2 grados respecto a la era preindustrial, intensificando olas de calor, incendios forestales, inundaciones y tormentas en el planeta. El Acuerdo de París de 2015 estableció una meta de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial, y si fuese posible, 1,5 grados. La COP28 debe definir el futuro de la utilización de los combustibles fósiles. Los grandes contaminadores tratan de desalentar los llamamientos para alcanzar un acuerdo que elimine gradualmente el uso intensivo de carbón. Ecos Today Radio. Seguimos en Ecos Today Radio, vamos a una pausa, pero antes, Fibeca, 92 años en Ecuador, comprometidos con la salud y el bienestar de ti y toda tu familia. Volvemos. Ecos Today Radio. Inicio de espacio publicitario. En Humana creemos que lo más importante son las personas, como Fernanda, que dio a luz sin problema en uno de los hospitales más completos del país, o Jorge, que solucionó su dolencia de las rodillas, o Francisco, que se recupera de una pequeña caída en bicicleta. Así como ellos, a más de 200,000 afiliados a nivel nacional, hemos impactado positivamente en su calidad de vida, brindando una nueva experiencia en atención médica. Nuestra esencia es humana. Arranquemos con mucho más que un día. Que sea un buen día. Porque detrás de una taza hay mucho más. Hay un aroma y sabor únicos que se concentran en delicados granos liofilizados. Hay el resultado de un proceso de calidad y experiencia en hacer el mejor café para empezar o cambiar tu día.
Detrás de cada taza hay también un reencuentro o espacio para compartir. Por eso detrás de un café Buen Día hay más que un café, hay un buen día. La digitalización está cambiando nuestras formas de comunicar. En Guanataca, Ecuador, comprendemos la transformación digital. Garantizamos la identidad, confidencialidad e integridad de los documentos. Nuestras firmas electrónicas brindan los mejores beneficios. Se emiten en minutos, ofrecen soporte ilimitado y tienen los mejores precios y ofertas del mercado. Adquiere ya tu firma en www.guanataca.es. ¿Todo con el 20% de descuento? ¡Sí, todo! Solo en los días Club Fidega aprovecha los descuentos en medicinas, fórmulas, pañales, cuidado de la piel y más. Aplican restricciones. ¡Fidega! Fin de espacio publicitario. Revista Eco cierra este año con su edición de diciembre con el estudio de Employer Branding, realizado por segundo año consecutivo por Ipsos y Ecos. En este, se presenta el posicionamiento de las empresas como lugares aspiracionales para trabajar, desde la percepción de millennials y centennials. También trae información sobre el sector de la construcción y mucho más, ya en circulación. Crear una comunicación integral es nuestro pilar y fomentar la unión en la industria de la construcción, nuestro objetivo. Desde 2024, Ecos Construcción será el nuevo micronoticiero líder del sector, que levantará los cimientos de un contenido innovador, de análisis y con un enfoque en las nuevas tendencias de materiales, ferretería, arquitectura y construcción. ¿Estás listo para encontrar lo mejor de Pulso Constructor y Flash Ferretero, pero en un mismo lugar, muy pronto? Ecos ha caminado durante 3 décadas en el mundo de los negocios para llevar la mejor información a su audiencia. En este tiempo, Ecos ha reconocido el impacto que tienen las empresas en sus entornos y la necesidad de trabajar por un mundo más sostenible. En su aniversario de 30 años, se consolida como el medio líder en negocios con propósito, para contar las historias de los actores que impactan positivamente al país con su trabajo. En Ecos Travel, cerramos un año más junto a ti. Por eso presentamos un especial completo para las fiestas de diciembre, con recomendaciones, consejos y, por supuesto, con espectaculares destinos para terminar el año como se debe. Nuestro personaje central es una demostración de que cuando se trata de cumplir sueños, no existen imposibles. Conversamos con Neisy Dahomes, la primera mujer ecuatoriana en conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos en la disciplina de halterofilia. Ecos Travel, ya en circulación. ¿Quieres ser parte de la transformación empresarial? No te pierdas las ediciones impresas y digitales de Ecos Violeta. Únete a nuestra comunidad de agentes de cambio y ayúdanos a impulsar la equidad, la autoestima y el empoderamiento en el mundo empresarial. En Ecos Violeta, no solo hablamos de cambio, lo hacemos realidad y juntos estamos forjando un mañana más justo e igualitario. En la nueva Radio Católica Nacional, RCN. Estamos en Quito, 94.1 FM, Manabí, 88.9 FM, El Oro, 99.9 FM, Imbabura, 104.7 FM y en Santo Domingo de los Áchilas, 101.7 FM. En la nueva Radio Católica Nacional, RCN. Ecos Today Radio. Ecos Today Radio. Está más allá de la radio. Ecos Today Radio. Nos encuentras en todas nuestras plataformas. Revista Ecos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y en www.ecosnegocios.com. Continuamos en Ecos Today Radio. Ecos Today Radio. Tarde un almuerzo delicioso que hará que tu día sea aún mejor. Protein te trae los Tasty Lunch que tanto has esperado. Solo en Protein Coffee Shop disfruta la frescura y el sabor en cada producto saludable. Encuéntralos a nivel nacional en Cumbayá, Quito, Guayaquil, San Borondón y ahora en Cuenca. Protein Taste the Future. Muy bien, pues Ecos Today Radio cierra el año con un resumen cargado de temas interesantes e inspiradores. Les invito a apreciar la primera parte de este resumen. Ecos Today Radio. Antonio Acosta, presidente del directorio Banco Pichincha. Porque el banco ya ha logrado una relevancia, como tú bien anotas, importante dentro de la República.
el 30% de todas las transacciones financieras que se hacen en el Ecuador se hacen en el Pichincha. Es decir, de cada $100 que se depositan en la banca ecuatoriana, 30 llegan al Pichincha, y de cada $100 que se prestan en la banca ecuatoriana, 30 presta el Pichincha. Es decir, es una entidad importante dentro del sistema financiero ecuatoriano. Y la primera experiencia internacional la tuvimos hace por lo menos 40 años atrás, cuando abrimos una operación offshore en Nassau, Bahamas, que fue un lugar interesante para darles a nuestros clientes la posibilidad de que puedan tener recursos depositados fuera del Ecuador y que esos recursos puedan servir como colateral, como garantía para operaciones que hacían aquí o por operaciones básicamente de comercio exterior que hacían fuera del Ecuador, para garantizar sus importaciones o sus transacciones internacionales. Después de ello, esa operación offshore se eliminó y se pasó a una operación en literatura americana onshore, es decir, en sitio, y esa operación se instaló en Panamá. Estamos hablando de más de 30 años atrás. Y eso fue como dio origen a Banco Pichincha Panamá. ¿Y puedo hacer una pregunta? Interrumpo, qué pena. ¿Fue el primer banco ecuatoriano en buscar mercado internacional? Sí, por la antigüedad, y allí también entramos en ese tipo de opciones con Banco del Pacífico, que también buscaba esas oportunidades, al punto que luego nosotros nos instalamos con una agencia internacional en Miami, y lo propio hizo Banco Pacífico cuando abrió una operación también bancaria en esa ciudad. Entonces, nuestra segunda incursión internacional fue en Miami a través de una agencia internacional, agencia que por supuesto hasta ahora se mantiene en respaldo y en representación del Banco Pichincha. De allí, Fidel pensó que era interesante entrar también en el mercado colombiano, y allí compramos una compañía de financiamiento comercial pequeña en Colombia que ha ido creciendo y ahora se llama Banco Pichincha Colombia. Y también entramos en Perú, asimismo comprando una operación bancaria de un grupo de japoneses radicados en Perú, que nos vendieron su operación, y ahora eso se conoce como Banco Pichincha Perú. Y no es fácil, Jimena, abrirse mercado en esos países, porque también existen bancos propios locales que son muy fuertes y muy importantes. Por supuesto. Además está mencionar a Bancolombia o a Banco de Bogotá o al Banco de Crédito del Perú. Son entidades tan importantes como es el Pichincha en Ecuador. Entonces, entrar a competir con estas grandes entidades locales no es un tema fácil, pero eso nos ha obligado a concentrarnos en ciertos segmentos de la población y de la actividad comercial de esos países. Luego entramos, y esta fue ya una aventura inclusive mucho más audaz de parte de Fidel, entrar a España. Ya te imaginarás tú cuando planteamos la solicitud al Banco de España para que nos den una licencia para abrir un banco comercial en España. El presidente del Banco de España le debe haber creído a Fidel un loco, porque pensaba que tal vez quería competir contra el Santander o el BBVA o la Caixa, o los grandes bancos españoles. Y Fidel fue muy claro en explicarle que ese no era el afán, sino que nuestro afán era servir a lo que nosotros de manera coloquial conocemos como la tercera ciudad más importante del Ecuador, y eso se llama España. Más de 1 millón de ecuatorianos están radicados en España. Entonces, si analizamos por población, resulta que España es tal vez la tercera ciudad más importante del Ecuador, y entonces, habiendo una colonia tan importante de compatriotas radicados allí, nos parecía importante entrar para buscar de servir a esa colonia, a esa comunidad, a ese segmento. Dolores Prado, CEO, Holcim Ecuador. Ecos Today Radio. En el Ecuador nosotros tenemos 9 tipos de cemento, de los cuales 6 son ya Ecoplanet. Entonces son cementos con baja huella de carbono, como el Holcim Fuerte, como el Maestro, como el Ultradorable, Base Vial, Agrovial. Esos son cementos ya Ecoplanet.
Y carbono neutro tenemos 2 marcas de cemento, que son Maestro y Base Vial. ¿Cómo neutralizamos el CO2 de eso? Con las 6.072 hectáreas que nosotros protegemos en el bosque Cerro Blanco. Entonces, eso nos genera miles de toneladas de CO2 que nos permiten a nosotros ser carbono neutral ya en 2 líneas de cemento. ¿Y qué hemos hecho con el concreto? En el concreto se creó el concreto Ecopac, que es un concreto con 30% de reducción de CO2. Y tenemos la suerte, no sé si es suerte o el trabajo duro que lidera Paul Montero y el equipo de concreto, de que en Ecuador 34% de nuestras ventas ya son de concreto verde. Y eso es un trabajo que se ha hecho en año y medio, un trabajo muy duro para convencer a los constructores, a todo el que trabaja en el sector de la construcción, la importancia de usar un concreto verde. Y somos de los principales países del mundo que más vendemos concreto verde. Estoy hablando del mundo wholesale, ¿verdad? Entonces, yo también quiero aprovechar este espacio para agradecerles a los constructores, a los diseñadores que creyeron en nosotros y que están usando nuestros productos. Ingeniero José Antonio Ponce, CEO, Novis Holding, Ecos Today Radio. Normalmente uno siempre sueña en grande, ¿no? Cuando está dando sus primeros pasos profesionalmente, estudiando su carrera, siempre tiene como objetivo llegar a algo, llegar muy alto, llegar a algo grande. No tenía específicamente el nombre de la organización que iba a liderar, pero siempre pensé en liderar con el ejemplo y llegar en base a esa experiencia a tener equipos y a poder opinar sobre las estrategias en empresas importantes y relevantes en el Ecuador. La experiencia con el grupo Novis, con Novis Holding, la verdad es que ha ido mucho más allá de las expectativas. Siempre fue para mí una ilusión tratar de liderar una compañía, un grupo de gente, y aquí lo que me he encontrado es liderando cerca de 18 compañías con un equipo humano realmente espectacular. Nosotros generamos plazas directas de empleo por cerca de 9,000 e indirectas llegamos casi a 20,000. Y la verdad es que es una responsabilidad muy grande, pero a la vez es un orgullo y un placer poder generar tanto apoyo y tanta generación de empleo en la economía ecuatoriana. Oye, qué interesante esto que has dicho. 9,000 empleos, lo que le constituye definitivamente como uno de los grandes empleadores del país. Te digo porque tenemos los números. Grupos de más de 5,000 empleos, quizás hay unos 20 grupos en el Ecuador y que se acerquen a los 10,000, quizás es un top 10, no existe más. Evidentemente, una de las cosas fundamentales, y quisiera que compartas, ¿cuáles crees que son esos atributos para poder llegar? Muchos te estarán oyendo y se verán reflejados en ese sueño que tuviste algún día y quieren llegar. Gente que está estudiando negocios, estudiando otras carreras, personas que están emprendiendo, personas que están buscando un socio, personas que están quizás tratando de hacer una carrera multinacional. Estarán viendo qué es lo importante para conjugar una serie de habilidades, tanto duras como blandas, para poder dirigir un grupo multidisciplinario donde los procesos son distintos. Ustedes están en desarrollo inmobiliario, después te saltas a la minería, tienen concesiones, han estado en puertos, el negocio agroindustrial es sumamente relevante, ahora están emprendiendo en arándanos. Bueno, básicamente ratos cuesta saber en qué nomás están. ¿Cuáles son esas habilidades sistemáticas y esa disciplina o qué valores se requiere para poder, hablemos por poner un ejemplo, lanzar tantos bolos a la vez sin que se caigan y funcionen? No, la verdad es que sí se caen a ratos los bolos, no hay que negarlo. El tema es cómo mantenerse en el juego permanentemente sin descuidar el objetivo de largo plazo, que es la sostenibilidad de las compañías, ¿no?
Mira, yo te diría que primero la base son los valores humanos, con los que nos crían, con los que nos inculcan desde pequeños en nuestras casas. Creo que eso nunca hay que perderlo de vista, porque todas las actividades y decisiones que están basadas en los valores tienen muchísima más oportunidad de tener éxito que aquellas oportunidades de los caminos cortos que hemos visto, que los caminos cortos no llegan a ningún lado. Pero sobre todo también es del rodearte de buena gente, de buen equipo. Las empresas están conformadas principalmente por personas, por decisiones y por lo que estas personas hacen en su día a día. Entonces, tener a un buen equipo, un equipo que más allá de técnicamente estar bien formado, que tengan un pensamiento crítico, que tengan sentido común sobre todo, porque muchas veces se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y eso es cierto, porque mucha gente lo que normalmente hace es seguir su guía técnica de conocimiento y no tanto su instinto. Es importante tener equipos que equilibren los dos temas, que más allá de sus conocimientos técnicos también aporten mucho con su conocimiento y su experiencia de vida personal. Porque cuando conseguimos equipos multidisciplinarios que les hemos dado libertad de pensar y de decidir, lo que logramos es decisiones que van muchísimo más allá de un problema o de una solución técnica específicamente. Yolanda Cacabatze, presidente, directorio de la Fundación Charles Darwin. Ecos Today Radio. Hay procesos en los cuales el ciudadano común, como tú y yo, como la persona que está caminando ahí en la vereda, lo puede entender, lo puede trabajar y puede ser parte de la solución. Y te voy a hablar de uno de esos procesos, que es el tema de alimentos. Uh-huh. Para mí es fascinante haber logrado entender la relación de lo que se produce como alimento, lo que llega a mi mesa como alimento, lo que se desperdicia con el impacto sobre el planeta. Y no necesito un vocabulario extraño para explicar a una persona que lo que compré por demás es un atentado contra el planeta. Exacto. Que lo que boto a la basura de alimentos es un atentado contra el planeta. La comida desperdiciada en este momento constituye la tercera fuente de emisión de gases. Y uno oye emisión de gases, ¿qué quiere decir eso? Lo único que sabemos es que el principal emisor de gases es China, el segundo es de Estados Unidos y el tercero es el desperdicio de comida. Entonces ahí uno se preocupa, ¿verdad? Uno se preocupa porque se da cuenta que algo que está en nuestra vida de todos los días y probablemente 3 veces al día puede ser una forma de mejorar el planeta o una forma de contribuir a su destrucción, a su maltrato. Claro, por supuesto. Y tú estás hablando de un tema que es fundamental y que no solamente es un tema de daño al planeta, sino también la falta de conciencia social. Exacto. Al consumir ese consumo excesivo, cuando hay gente que de verdad no puede consumir lo que se bota. Hoy día, Jimena, 800 millones de personas se van a dormir sin comer. Exactamente. Entonces, y que se bote la comida, aparte del tema ambiental, es un tema de conciencia, de no conciencia social. Y que la gente lo entiende muy fácilmente. No es que son unas no es que es una cosa difícil, no. Pero es una cuestión de acciones. Absolutamente. No solamente de entendimiento, sino de acciones. Ahora, en este tema del consumo excesivo, vi el otro día unas imágenes, Yolanda, que me causó una impresión terrible. No sé si tú las viste. Esas montañas de ropa, esas montañas de desperdicios. ¿Qué significa eso para el planeta y para lo que estamos hablando? Es una monstruosidad. Es terrible, es terrible. Este rato lo interesante es que en paralelo se crean una serie de tiendas
de almacenes que te venden ropa usada. Así es. Y eso comenzó en España hace poquito. Sí, y tú vas a... Con una marca que es muy conocida. Acaba de comenzar la semana pasada prácticamente. Sí. Y que sucede muy frecuentemente, algo que te compraste y no te quedó bien, algo que te compraste y lo necesitabas para ese evento, pero ya después no sabes qué hacer. Y te vas a estas tiendas, depositas ahí y gente que no tiene tantos ingresos va y compra la ropa usada muchas veces o nueva como alternativa. Y Así eso es. está creciendo, ¿no es cierto? Sí. Y están creciendo. Si volvemos al tema que también de producción y de alimentación, está creciendo el número de bancos de alimento. Fíjate en el lo que mundo quiere entero, decir sí. Banco, ¿no es cierto? Y banco de alimento, qué lindo es ver en todas partes, norte, sur, este y oeste, a gente muy creativa, con una capacidad de dar y de trabajar por los otros, que crean estos centros de alimentos y recogen alimentos de mercados, de tiendas, de productores que saben que no van a alcanzar a vender. Y esta gente, como el Banco de Alimentos de Quito, entrega a orfanatos, ancianatos, a hospitales, a los migrantes que no tienen y habitantes que comer, de la calle. Habitantes de la calle que no les alcanza para más de una comida al día. Y el Banco de Alimentos de Quito está entregando más de 10 toneladas de comida. Javier Contreras, CEO, Grupo Conclina. Tenemos algunas certificaciones internacionales. La más conocida que nos llena de orgullo es la JCI, es la Joint Commission International. Es una certificación que verifica procedimientos de seguridad en el hospital. Hay cerca de 1,100 elementos medibles que son, digamos, la parte final o la consecuencia de una serie de procesos que minimizan los problemas que suceden en los hospitales, ¿no? Pero ok, nos dan un bonito certificado que dice ustedes cumplen con las normas de Joint Commission, pero lo importante es que el hospital opere así, que toda la gente tenga en su cultura, en su ADN, una cultura de seguridad y que sepa que debe hacer las cosas evitando problemas. Otra certificación que tenemos, y esta es más reciente, se llama Plaintree. Es una certificación que se les da a los hospitales que ponen en el centro al paciente y a su familia. Es una certificación que en vez de buscar calidad y seguridad, como es la JCI, te busca calidez. Entonces te obliga a preguntarle al usuario y a su familia cómo podemos hacer tu estancia mejor en el hospital, de qué manera te servimos mejor. Al fin y al cabo, nadie quiere estar en un hospital y nosotros lo que queremos es hacer de esa experiencia algo lo más llevadero posible. Exactamente, es un estrés de todas maneras estar en un hospital. Totalmente. Y lo importante es sentir esa amabilidad, esa cercanía, ese trato especial que uno puede bajar el estrés y la tensión, ¿cierto? Totalmente, sabes que además no es solo calidez, no es solo amabilidad, es asertividad. Claro, por supuesto. Tú vas de un momento en que estás estresado y lo que requieres son respuestas rápidas y eficientes y la gente tiene que entender el entorno. Estamos trabajando en otra iniciativa que es estandarización de procedimientos quirúrgicos. Es una certificación, se llama ERAS, y lo que buscamos es tener el mejor outcome médico posible en determinadas cirugías y un procedimiento estandarizado y seguro para los pacientes. Ese ha sido el éxito del Metropolitano. Siempre estamos viendo qué pasa afuera y cómo lo adoptamos para ser mejores. Y de una manera indirecta contagiar a todos los hospitales privados y públicos de acá a que participen de esa manera y mejoremos el cuidado para la comunidad. Así es en bien de la comunidad. Ahora, la preparación de todo el equipo administrativo, por ejemplo, de la atención, no solamente de médicos, enfermeras, en fin, quienes forman el hospital, ¿cómo se logra? Mira, tratamos de reclutar a la mejor gente, nos referimos a las cualidades académicas, pero de todas maneras tenemos procesos de inducción muy claros
que se dan durante la primera entrada de la gente al hospital, pero también cuando vuelven de vacaciones. Cuando vuelven de vacaciones, reforzamos los temas centrales de capacitación. Tenemos mucha claridad en nuestra cultura que somos una empresa de servicio y como tal debemos actuar. No siempre lo logramos, no siempre, digamos, tenemos la institución ideal, pero tenemos altos porcentajes de aceptación, índices de promoción cercanos al 90%, de tracción menores al 2.5%, lo que quiere decir es de que toda la gente del metropolitano primero ama lo que hace y segundo trata de darle un acompañamiento y una experiencia diferenciada a la gente. Sí, definitivamente por eso es un referente no solamente nacional, sino regional, ¿no? El Hospital Metropolitano tiene un reconocimiento internacional que hay que destacar. Así es, sabes que, y lógicamente, si bien la palabra suena financiero, es un análisis global de los hospitales. Hemos estado entre los 14 mejores hospitales de Latinoamérica. Una organización ecuatoriana, hay algunas que han estado en este tipo de rankings, pero yo pienso que vale la pena destacar y estar orgullosos de que una empresa ecuatoriana esté entre las mejores de Latinoamérica en lo que hace, ¿no? Qué bien, hay que felicitar definitivamente esos logros que hemos tenido pues en la medicina y en el servicio de un hospital como el Metropolitano. Javier, ¿cuántas personas trabajan en el hospital? Cerca de 1,000, son 970, 975, depende un poco del volumen. Pero trabajo me refiero a una relación contractual laboral, porque hay que agregar a cerca de 700 médicos, más los trabajos indirectos que genera el hospital, ¿no? Pablo Campana, presidente ejecutivo de Grupo Campana. Ecos Today Radio. Que en el Ecuador, cuando hay confianza, credibilidad en una empresa, en un proyecto, en este caso, en un edificio icónico, todo fluye. Y si esa confianza tendríamos los ecuatorianos en invertir en el país, en desarrollar más cosas en el país, en juntos remar hacia la misma orilla, otros serían los resultados. Todo es confianza. Y para llegar a obtener esa confianza por parte de los promitentes compradores, de los clientes, hay que trabajar duro, hay que trabajar honestamente con principios, valores, generar marca y hacer un track record, un historial en donde confíen en ti. Y eso funciona tanto en el sector privado como en el sector público. Así que hasta el momento ha sido una excelente experiencia y bueno, seguramente hay muchas preguntas y no me voy a extender más. Confirmado un proyecto de $150 millones, el 82% está comercializado. Recién colocamos la primera piedra hace 2 semanas atrás. Me parece que nos quedan 2 departamentos y menos de 58, 59 oficinas. No tenemos ya locales comerciales y voló el proyecto y eso es confianza. Insisto, esa palabra es muy importante para un emprendedor, para un empresario, para un inversionista, para el país en general. Todo emprendedor siempre tiene esa barrera de entrada, ¿no? ¿Cómo voy a financiar un proyecto, sea grande, mediano, pequeño, pequeñito? Alguna vez leí un libro de Robert Kiyosaki y de Donald Trump que decía que el emprendedor que triunfa versus el emprendedor que no ha tenido la suerte de triunfar es que el que triunfa sabe utilizar OPM y OPT, que significa Other People's Money, Other People's Talent, el dinero de otra gente. Y esto quiero hacer ahí un alto. ¿A qué se refiere con eso? Saber utilizar los recursos de preventas, de inversionistas, de clientes, de bancos, de mercado de valores, de aliados estratégicos. Y esto aplica para cualquier tamaño de proyecto. Los más pequeños hablan de cooperativismo, luego asociatividad y luego pues alianzas estratégicas y luego sociedades estratégicas. Y eso es importante porque nunca nos va a alcanzar a los emprendedores los recursos que podemos tener en la chequera para la inversión que queremos hacer. Siempre los sueños son más altos y hay que ser muy cuidadoso también cuando sales a buscar dineros de terceros en un proyecto. Siempre trabajando con principios y valores y buscando siempre el largo plazo, no el corto plazo. Entonces, volviendo al tema inmobiliario, ¿cómo se financia un proyecto inmobiliario? Primero se necesita definitivamente algo de capital propio, ya sea equity personal del grupo o de los aliados estratégicos para comprar un terreno, para invertir en preoperativos
Obviamente se entiende que un proyecto inmobiliario tiene que haber empresas que tienen un track record, que tienen un historial y que brinden confianza, porque parte del apalancamiento son las preventas. Hay clientes que van a pagar cuotas mensuales durante la construcción y al final cierran su compra con un crédito hipotecario. Y en el camino se va a requerir un crédito bancario generalmente de un 25% del total de ventas de un proyecto. Esto es importante, que se va a requerir para terminar la construcción, obviamente una vez que uno decreta el punto de equilibrio. Yo siempre recomiendo los proyectos inmobiliarios que lo trabajen con fideicomisos, que es un ente autónomo, administrado por una tercera persona, por una empresa independiente de la promotora. De esa manera, el terreno, las cuotas de los promitentes compradores, los valores invertidos por parte del desarrollador, en fin, todo se maneja con orden, con transparencia y va siguiendo una serie de pasos que están instrumentados en el contrato de fideicomiso y es más transparente para todos. Juan Pablo Grijalva, CEO, El Ordeño. El Ordeño nace hace 20 años por una necesidad que tenía el sector ganadero en particular, pero el país en general. Hace tiempos acá en Ecuador se importaba leche de afuera, inclusive se importaba para los programas de desayuno escolar y programas sociales. O sea que los ecuatorianos comprábamos leche en el exterior para alimentar a nuestros niños acá, con la connotación de que teníamos muchísimos productores en Ecuador que estaban muy complicados por la venta de su producto. Había un mercado totalmente informal y no se producía suficiente leche en polvo en el Ecuador. Entonces teníamos mucha leche fresca, pero muy poco proceso para hacer polvo. Así que ahí nace El Ordeño, con una necesidad del sector ganadero y del país. Esto fue un proceso no corto, un proceso largo, pero que la conformación de la empresa, sin embargo, a pesar de ese proceso largo, logramos concluir en el 2022 la conformación, 2002 la conformación de la empresa, y de ahí seguimos creciendo. Y todos los pasos que ha dado la empresa han sido siempre preveyendo un poco lo que viene en el futuro y también cuidando que el sector ganadero pueda desarrollarse en una forma estable y armónica, comprendiendo la naturaleza de la actividad. Es una actividad que no se la hace de la noche a la mañana, la actividad ganadera me refiero, es una actividad que la gente tiene muchos años, en muchos casos generaciones trabajando en la misma. Entonces se vuelve todo lo que es ganadería, propiedades ganaderas, etcétera, se vuelven un patrimonio muy importante nacional, porque es el preservar ese patrimonio nos permite a nosotros tener lo que tenemos en Ecuador, que es productos excepcionalmente buenos, agropecuarios en general y lácteos en particular. Cuando ahora vamos a las perchas de los supermercados encontramos una gama de productos deliciosos e increíblemente buenos, y sobre todo saludables, y esto es lo que ha permitido que el sector vaya creciendo. Entonces, para resumirte el tema, tenemos ganaderos con necesidad imperiosa de que su actividad se estabilice y consumidores que están consumiendo productos, y lo que queríamos es que consuman productos ecuatorianos, no productos que sean importados. Y es así como El Ordeño comenzó, siempre por la necesidad y por un propósito superior al que es simplemente la producción de leche o simplemente la industrialización. El propósito del Ordeño es generar bienestar a toda aquella persona que se encuentre vinculada con el ordeño, y ese es nuestro bienestar y confianza, ese es nuestro lema, digamos, y así hemos desarrollado, y hoy estamos entre las empresas importantes, diría yo, acá en Ecuador, pero no importantes por sus ventas, es importante por el concepto que tiene atrás de la empresa, que es generar
bienestar. Y eso es lo que hacemos. Franklin Tello, presidente independiente del Valle. Hemos marcado una línea de gestión deportiva. He visto también que varios otros equipos de fútbol de primera división, también de la Serie B, de la misma segunda categoría que se está cada vez profesionalizando más, de alguna manera han empezado a aplicar algunos patrones y modelos de la gestión deportiva que nosotros en estos un poco más de 15 años hemos en el camino ido aprendiendo, perfeccionándolos, mejorando, porque como te decía, ninguno de quienes estamos en la dirección del club teníamos ninguna experiencia en gestión deportiva o en dirigencia deportiva. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje permanente, continuo, año a año, de muchos viajes, de ver modelos de gestión en Sudamérica, en Europa. Tuvimos también la oportunidad, que es un tema no menor en la historia del club, de tener un acercamiento con la Academia Aspire en Qatar, justamente, sí, que es un modelo impresionante de gestión de una infraestructura importante dedicada justamente a formar jóvenes jugadores, en este caso catarís, y a través de este acercamiento que tuvimos con la Academia Aspire hace algunos años, nos fuimos nutriendo también de ese modelo de gestión y de talento europeo que ha venido ayudándonos y trabajando desde hace muchos años en el club. Hoy mismo tenemos más de 12 profesionales extranjeros trabajando en el club de varias nacionalidades, españoles, portugueses, chilenos, colombianos, quienes junto con el equipo y el staff de profesionales ecuatorianos que también han ido adquiriendo una importante curva de aprendizaje, forman un equipo de gestión formidable, ¿no? Entonces lo que hacemos como directorio es un poco definir los parámetros, tratar de aplicar, sí, conceptos que nos han funcionado en nuestras empresas. Tenemos un sistema de comités, un sistema de directorios, en donde todas las gerencias presentan sus objetivos, cada 2 o 3 meses nos reunimos y se va midiendo los resultados periódicamente, ¿no? Entonces sí, hay modelos de gestión clarísimos en el Independiente del Valle que vienen de lo que nos ha funcionado en nuestras empresas. Exacto. ¿Tú crees que definitivamente el deporte y el fútbol específicamente es el futuro que apoya el desarrollo del país, o ya desde este momento, por supuesto, es una realidad, puede salvar niños, muchachos, jóvenes de ciertas situaciones? Mira, Jimena, sin ninguna duda, en este caso el fútbol es un espacio especial y único para lo que tú comentas. Alrededor del fútbol, los países, y en nuestro caso el Ecuador entero, se une. Hay una causa común con el fútbol. Cuando clasificamos a los mundiales es el mejor ejemplo, que ha sido un orgullo para el país. Entonces, ese es justamente el espacio en el cual nosotros... Nos unificamos, ¿no? Exacto, nos unificamos. Sí. Ahí no cuentan regiones, ahí no cuentan niveles socioeconómicos, y eso es lo lindo que tiene el fútbol. Y en estos un poco más de 15 años hemos podido vivir en carne propia, también como Independiente del Valle, esa unión del pueblo ecuatoriano, cuando siendo un equipo joven, un outsider, como se dice, hemos logrado en la corta historia que tenemos clasificar y jugar torneos internacionales y representar al país. Me acuerdo ahora claramente la gesta del 2016 de la Copa Libertadores, en la cual llegamos a obtener el vicecampeonato, y justamente en las instancias finales se dio el terremoto que azotó a la costa ecuatoriana, especialmente a la provincia de Manabí, de Esmeraldas. Y eso fue en el año 2016. 2016, sí. Y decidimos en los últimos 4 partidos de fases de finales donar la taquilla aquí en el Estadio Atahualpa para justamente contribuir, y a través de obviamente todos los aficionados que lo hicieron así, con un programa a través de las Naciones Unidas para se recaudó más de $1 millón, y todo el país se unió, todo el país vino con sus camisetas de sus equipos, con la camiseta del Ecuador, a apoyar al Independiente del Valle en ese momento, porque era una causa país. Entonces eso es lo lindo que tiene el fútbol, y alrededor de eso hemos generado este proyecto del cual sí nos sentimos orgullosos, y está bastante enfocado, o principalmente enfocado, en formar
jóvenes profesionales o jugadores que sueñan con ser futbolistas y que lo que más nos interesa es que terminen siendo agentes de cambio. Ricardo Rosales, CEO, Kia Ecuador. Today Radio. Kia nace posterior a la guerra de Corea. Estamos hablando de la parte final de los años 50, una economía destruida por la guerra, las compañías muy venidas a menos, poca industria. Empieza haciendo bicicletas, en realidad nació haciendo ollas, luego se hicieron bicicletas, luego empezó con una especie de triciclo y luego hizo un joint venture con Ford y se empezó a ensamblar un sedán, un hatchback, perdón. Y una pequeña pickup bastante, digamos, modestas para la época. En los años 80, 90 tuvo una crisis financiera, la compañía quiebra y es absorbida por el grupo Hyundai. Y esta inyección hace que la marca empiece a tener un enfoque diferente, empieza a invertir en tecnologías, empiezan a compartir plataformas con Hyundai, pero para mí la revolución verdadera empieza en el 2012, cuando los ejecutivos de Kia deciden ser una marca global, en lo que implica ser una marca global. Y ellos empiezan por buscar gente de otros países fuera de Corea, donde querían entender lo que significaba una empresa global, y lo primero que se dan cuenta es que para ser global tienen que pensar en forma global. Entonces se contratan estudios de manejo de clientes, de posicionamiento de marca, de qué es lo que querían los consumidores. Tecnología, CRM, aún no tecnología. Querían ellos primero entender hacia dónde podían llevar la marca. Una vez con esos inputs se dan cuenta que la parte de tecnología era crítica, la parte del look del auto era crítico, y se contrata al vicepresidente de diseño de Audi, a Peter Schreier, y se lo contrata como vicepresidente de diseño del grupo Kia. Y él empieza esta revolución. De hecho, la generación que él empieza a diseñar es la que se conoció como Revolution, porque era la revolución en el diseño de Kia. Pasan algunos años y la marca vuelve a hacer lo mismo, pero ahora con motores, y se contrata al vicepresidente de diseños de BMW Motorsport. Y empieza en este proceso de transformación profunda el R&D Center. Hay uno en Seúl y el otro, que yo diría son igual de importantes, está en Frankfurt. Entonces empieza la marca a tener el input de alemanes, de italianos, de franceses, de españoles, algo de latinos, mucho inglés. Entonces este abanico de culturas es lo que empieza a construir la marca. Y finalmente en los años 2020, 2019, la marca entra en una tercera revolución, que es lo de sus procesos de servicio, de sus vitrinas, de cómo el cliente la ve. Y es lo que vemos hoy por hoy. Es la nueva marca, el nuevo logo, los nuevos concesionarios, cero papeles, totalmente tecnológica, nuevos productos, autos eléctricos, autos híbridos, autos de alto performance, y ya compitiendo con marcas que tradicionalmente estaban en segmento premium. Vamos a llegar a eso, al tema de sostenibilidad. A mí me impacta mucho y me gusta el logo que tiene Kia. Bueno, más que el logo, el concepto que existe atrás de la marca, que ha sido definido con esa visión de ser el líder mundial en movilidad sostenible. Pero más allá de eso, sí llama la atención que desde el año 2012, en apenas un poco más de una década, se haya logrado integrar todo un modelo de gestión de clase mundial, como Ricardo Rosales lo está mencionando, que parecería fácil porque tuviste una capacidad de síntesis increíble, pero sería bueno entender cómo en tan corto tiempo se logra armar primero un nuevo concepto. Después de un nuevo concepto se logra tener las personas adecuadas. Después esas personas adecuadas son personas que vienen construyendo modelos de alta eficiencia y siendo muy importantes dentro de las diferentes líneas y de las diferentes especialidades que se necesita: innovación, tecnología, has hablado de diseño, el look and feel de los vehículos, el entender los clientes, el absorber toda la información desde la parte de research, el comprender la sostenibilidad y hacia dónde va todo este cambio de los combustibles fósiles por energías sustentables, el ver qué vas a hacer con las baterías, cuéntanos cómo se ha manejado la parte cultural para que esto sea tan veloz.
Hay algo que me gusta mucho del mundo de Kia. Ellos son muy abiertos con la información. Y desde el año 2012 ellos ya tenían claro a dónde querían llegar. De hecho, como anécdota te cuento, en el año 2018, cuando tuvimos la última reunión mundial, porque luego vino la pandemia, el plan era extremadamente agresivo y el plan de posicionamiento frente al consumidor de la marca para el año 2023 que estamos viviendo y para el 2025 era igualar o sobrepasar a marcas japonesas tradicionales que tenían un branding bastante fuerte en muchos mercados en el planeta. Claro, te soy sincero, cuando vimos eso dijimos, realmente o están locos o es una apuesta bien jugada. Pero como te decía, el secreto está en eso. Ellos no solamente que te dicen vamos a ir allá, sino que te dicen qué herramientas son las que tú tienes que desarrollar, cómo debes ir haciendo este cambio cultural y te dan el know-how, te dan los procesos. Sobre esos procesos obviamente tú tienes que tropicalizar y aterrizar dentro de tu operación. Entonces yo creo que el challenge de cada operación en cada país es adaptarse a ese nuevo mundo y obviamente es un poco difícil no seguir esas líneas si quieres que el proyecto funcione. Ecos Today Radio. En la nueva Radio Católica Nacional, RCN. Estamos en Quito 94.1 FM, Manabí 88.9 FM, El Oro 99.9 FM, Imbabura 104.7 FM y en Santo Domingo de los Áchilas 101.7 FM. En la nueva Radio Católica Nacional, RCN. La recomendación de bienestar del día llega gracias a Bien. Es posible relajarse siempre, inclusive en actividad. Es posible hacer un relax parcial. No obstante, es más fácil, más eficaz, más descansado hacerlo estando el cuerpo totalmente inerte, hasta el punto de dejar de sentirlo. Entre tanto, es posible sacar beneficios terapéuticos y hasta reposo del relax, aunque estemos marchando, trabajando, comiendo, divirtiéndonos. Para esto, es preciso entrenarse en el mantenimiento de la laxitud relativa de las partes del cuerpo no comprometidas con lo que se está haciendo. Por ejemplo, si usted está leyendo, ¿para qué quedarse zapateando el suelo con el talón? ¿Por qué la contracción del semblante? ¿Por qué o para qué los dedos no se detienen? Aprenda cómo observarse a sí mismo y consiguientemente evitar esfuerzos y tensiones sin provecho. En Bien, te queremos bien. Ecos Today Radio. El SRI calculó la brecha tributaria del impuesto a la renta en los últimos años. De 2020 se estima que debería haberse recaudado $1.723 millones, aunque se cobraron solo 665 millones, con una brecha de 1.057 millones. En 2021 el total debería haber sido 1.847 millones recaudados, pero se cobraron solo 808 millones, con una brecha de 1.039 millones. La retornabilidad se convierte en una alternativa para las marcas de bebidas. Esta medida es un camino hacia la sostenibilidad que ya se ha adoptado en Ecuador. Hasta el momento, empresas como Arca Continental ya trabajan en que más del 30% del portafolio producido en el país sea de envases o empaques retornables. La mejor información del mundo de los negocios, economía, sostenibilidad, construcción, tecnología, viajes y equidad de género la encuentras en www.ecosnegocios.com. Ahora todas nuestras comunidades están en un solo lugar. Te invitamos a visitar nuestra página web para que estés al día con la información que más te gusta. Compañías navieras y petroleras como British Petroleum, Maersk y Mediterranean Shipping Company suspendieron sus viajes a través del Mar Rojo debido a la creciente inseguridad y ataques en esa ruta marítima. Esto incide en un aumento de costos de logística, de tiempo de embarcación en 10 días y de alza del precio de barril de petróleo. Según datos del INEC, la conectividad ha aumentado en los hogares de Ecuador. En 2010, 13% de los hogares tenían servicio de Internet y en 2023 la cifra asciende a 60,5%. El acceso a telefonía también ha aumentado. En 2010, el 76,3% de los hogares tenía telefonía celular y en 2023 llega a 86,8%. Entre 2022 y 2023,
Latinoamérica tuvo un crecimiento medio del PIB de 3,2%. Esta reactivación se ve reflejada en los hábitos de consumo y los resultados de sectores como el de productos de gran consumo, que en 2023 tuvo sus mejores resultados en los últimos 7 años. La Unión Europea aprobó un reglamento que tendrá impacto en los bosques. Este documento exige a las empresas demostrar que los productos agrícolas que importen estén libres de deforestación. Esta medida se aplica en una industria en la que se calcula que genera más del 90% de la deforestación tropical. El evento de sostenibilidad más importante de Ecuador llegará en abril de 2024. Más de 7,000 personas serán testigos de un encuentro con conferencistas, empresas privadas, emprendimientos sostenibles, GATS, embajadas, cámaras binacionales y más. Todos participarán en la Cumbre de Sostenibilidad de Ecuador 2024, evento organizado por ECOS en su aniversario 30, que será un espacio para exponer las buenas prácticas y fomentar la sostenibilidad. No te lo pierdas. Ecuador venderá una parte de oro monetario que tiene en su reserva internacional por un valor de $2.207 millones. Se espera que al menos 10% de este metal se convierta en efectivo. La operación le permitiría al Banco Central registrar utilidad en su balance. CEPAL ajustó la proyección de crecimiento de Latinoamérica en 2023 a 2,2%. Los países con mayor crecimiento son Panamá con 6,1%, Costa Rica con 4,9%, México con 3,6% y Brasil con 3%. En el medio de la tabla está Ecuador con 1,9% de crecimiento. Y entre los menores están Colombia con 0,9% y Argentina con menos 2,5%. Ecos Today Radio. En la nueva Radio Católica Nacional, RCN. Estamos en Quito 94.1 FM, Manabí 88.9 FM, El Oro 99.9 FM, Imbabura 104.7 FM y en Santo Domingo de los Áchilas 101.7 FM. En la nueva Radio Católica Nacional, RCN. Estamos de regreso en Ecos Today Radio. ¿Estás listo para disfrutar de un almuerzo delicioso que hará que tu día sea aún mejor? Protein te trae los Tasty Lunch que tanto has esperado. Solo en Protein Coffee Shop disfruta la frescura y el sabor en cada producto saludable. Encuéntralos a nivel nacional en Cumbayá, Quito, Guayaquil, San Borondón y Cuenca. Protein Taste the Future. Ahora vamos a seguir con otro bloque de noticias. Durante el año 2023, 7 destacadas empresas estadounidenses se han visto obligadas a declararse en bancarrota. Entre ellas se incluyen WeWork, Rite Aid, Bed Bath & Beyond, Tuesday Morning, Party City, Smiley Direct Club y Lordon Motors. Las empresas se dedicaban a actividades como alquiler de espacios de coworking, farmacias, artículos para el hogar, venta de productos para fiestas, tratamientos de ortodoncia a distancia y fabricación de vehículos eléctricos. Su situación se complicó debido a una combinación de factores que van desde la pandemia del COVID-19 hasta los altos costos, la escasez de suministros, así como la intensa competencia en sus respectivos mercados, según CNN en español. Y la marca de moda de lujo Monastery abrió su primera tienda insignia en Bogotá con el objetivo de ofrecer una experiencia sensorial a sus visitantes. Además de ropa de alta calidad, los compradores recibirán asesoramiento personalizado y podrán disfrutar de bebidas en la sala de espera, informó Valora Analytic. Monastery ha logrado importantes logros en 2023, como su participación en eventos internacionales y colaboraciones con personalidades reconocidas. La marca tiene planes de expansión a nivel mundial con la apertura de nuevas tiendas en Miami, México y otros lugares de Colombia. Rusia aumentará en un 10% el pago a Bielorrusia por el tránsito de crudo a Europa a través del oleoducto de Druzhba. El monopolio ruso de oleoductos Transneft acordó este aumento que será efectivo a partir de febrero, según la agencia Reuters. El petróleo ruso se envía a través de este oleoducto hacia Hungría, Eslovaquia y la República Checa, lo que resultará en precios más altos para estas refinerías debido al incremento de la tarifa de tránsito. Y en otra información, según un informe de Fortinet,
Los ciberataques serán más sofisticados y disruptivos en 2024. La empresa de ciberseguridad advierte que los ciberdelincuentes tendrán acceso a herramientas más avanzadas como la inteligencia artificial generativa, lo que les permitirá evadir los sistemas de seguridad más robustos. Fortinet también señala que los ciberataques conocidos evolucionarán y se diversificarán, centrándose en la denegación de servicios y la extorsión, según una nota de Business Insider. Además, prevén que los ataques se centrarán en industrias críticas como la salud, las finanzas y el transporte. Muy bien, y es hora de escuchar esos temas que fueron creados para dejarnos un mensaje. Teresa Brauer. Ecos Today Radio. Música con propósito. Con Teresa Brauer. En el año 2022, Music of the Spheres World Tour de la banda británica Coldplay se convirtió en la primera gira sostenible de la industria musical. Chris Martin, John Buckland, Will Champion y Guy Berryman planearon este tour durante años basándose en 3 principios que tienen como meta revolucionar la forma que las giras musicales se llevan a cabo en el mundo: reducir, reinventar, restaurar. Reducir el consumo de CO2 en un 50% reciclando extensivamente y detectando las principales fuentes de emisión de CO2 para minimizarlas al máximo. Reinventar la manera en que la industria funciona, apoyando nuevas tecnologías ecológicas y desarrollando nuevos métodos de turismo sostenible, bajos en carbono, principalmente en sistemas de transporte. Y por último, restaurar problemas del pasado hechos al medio ambiente y al planeta mediante el financiamiento de una cartera de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. Ecos Today Radio. Inicio de espacio publicitario. En Humana creemos que lo más importante son las personas, como Fernanda, que dio a luz sin problema en uno de los hospitales más completos del país, o Jorge, que solucionó su dolencia de las rodillas, o Francisco, que se recupera de una pequeña caída en bicicleta. Así como ellos, a más de 200,000 afiliados a nivel nacional, hemos impactado positivamente en su calidad de vida, brindando una nueva experiencia en atención médica. Nuestra esencia es humana. Arranquemos con mucho más que un día. Que sea un buen día. Porque detrás de una taza hay mucho más.
Hay un aroma y sabor únicos que se concentran en delicados granos liofilizados. Hay el resultado de un proceso de calidad y experiencia en hacer el mejor café para empezar o cambiar tu día. Detrás de cada taza hay también un reencuentro o espacio para compartir. Por eso detrás de un café buen día, hay más que un café, hay un buen día. La digitalización está cambiando nuestras formas de comunicar. En Guanataca, Ecuador, comprendemos la transformación digital. Garantizamos la identidad, confidencialidad e integridad de los documentos. Nuestras firmas electrónicas brindan los mejores beneficios. Se emiten en minutos, ofrecen soporte ilimitado y tienen los mejores precios y ofertas del mercado. Adquiere ya tu firma en www.guanataca.es. ¿Todo con el 20% de descuento? ¡Sí, todo! Solo en los días Club Viveca aprovecha los descuentos en medicinas, fórmulas, pañales, cuidado de la piel y más. Aplican restricciones. ¡Viveca! Fin de espacio publicitario. Revista Ecos cierra este año con su edición de diciembre con el estudio de Employer Branding, realizado por segundo año consecutivo por Ipsos y Ecos. En este, se presenta el posicionamiento de las empresas como lugares aspiracionales para trabajar, desde la percepción de millennials y centennials. También trae información sobre el sector de la construcción y mucho más, ya en circulación. Crear una comunicación integral es nuestro pilar y fomentar la unión en la industria de la construcción, nuestro objetivo. Desde 2024, Ecos Construcción será el nuevo micronoticiero líder del sector, que levantará los cimientos de un contenido innovador, de análisis y con un enfoque en las nuevas tendencias de materiales, ferretería, arquitectura y construcción. ¿Estás listo para encontrar lo mejor de Pulso Constructor y Flash Ferretero, pero en un mismo lugar, muy pronto? Ecos ha caminado durante 3 décadas en el mundo de los negocios para llevar la mejor información a su audiencia. En este tiempo, Ecos ha reconocido el impacto que tienen las empresas en sus entornos y la necesidad de trabajar por un mundo más sostenible. En su aniversario de 30 años, se consolida como el medio líder en negocios con propósito, para contar las historias de los actores que impactan positivamente al país con su trabajo. En Ecos Travel, cerramos un año más junto a ti. Por eso presentamos un especial completo para las fiestas de diciembre, con recomendaciones, consejos y, por supuesto, con espectaculares destinos para terminar el año como se debe. Nuestro personaje central es una demostración de que cuando se trata de cumplir sueños, no existen imposibles. Conversamos con Neisy Dahomes, la primera mujer ecuatoriana en conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos en la disciplina de halterofilia. Ecos Travel, ya en circulación. ¿Quieres ser parte de la transformación empresarial? No te pierdas las ediciones impresas y digitales de Ecos Violeta. Únete a nuestra comunidad de agentes de cambio y ayúdanos a impulsar la equidad, la autoestima y el empoderamiento en el mundo empresarial. En Ecos Violeta, no solo hablamos de cambio, lo hacemos realidad y juntos estamos forjando un mañana más justo e igualitario. En la nueva Radio Católica Nacional, RCN. Estamos en Quito 94.1 FM, Manabí 88.9 FM, El Oro 99.9 FM, Imbabura 104.7 FM y en Santo Domingo de los Áchilas 101.7 FM. En la nueva Radio Católica Nacional, RCN. Ecos Today Radio, con las últimas tendencias del mundo de los negocios. Ecos Today Radio. Estamos en Ecos Today Radio. A continuación tenemos la segunda parte de nuestro resumen anual. Ecos Today Radio. Roque Sevilla, fundador y presidente Grupo Futuro. Ecos Today Radio. Que estamos enfrentando una situación que es sumamente grave. Si no hacemos nada, hacia fines de este siglo, enfrentamos la 6ª extinción de la vida en el planeta. Como todos sabemos, el planeta, que tiene 4,5 billones de años, ha enfrentado ya 5 extinciones mayores. Y ahora vamos a tener la primera generada por nosotros mismos. Y esto resulta ser contradictorio, es un verdadero suicidio
al que estamos enfrentando. Si la temperatura de la atmósfera sigue subiendo al ritmo que está, vamos a llegar a fines del siglo con cifras que van entre 3,2 y 4,6 grados más Celsius de la media, grados Celsius. Y eso es absolutamente inmanejable. Simplemente no vamos nosotros como mamíferos, no vamos a poder sobrevivir. Probablemente algunos insectos logren sobrevivir, pero la mayoría de los seres vivos no lo van a poder hacer. Y la razón es que las alteraciones que se van a producir son tan grandes que va a ser imposible llevar a cabo la vida. Ante esto tenemos nosotros entonces una urgencia gigantesca de cambiar nuestro comportamiento respecto de la vida misma. Y el primer objetivo sería detener lo que tú acabas de mencionar en la pregunta, la emisión de gases de efecto invernadero. Como todos conocemos, pues se emiten una serie de gases, el dióxido de carbono como primero y luego el metano como segundo, que forman una especie de cobertura, como que tuviéramos un vidrio en la parte alta de la atmósfera que permite el paso de los rayos solares en dirección a la Tierra, pero cuando estos rebotan contra la superficie no pueden salir otra vez al espacio. El proceso que antes de que haya esta emisión de gases sí podía suceder y por tanto mantenía la temperatura de la atmósfera estable. Este rato estamos reteniendo el calor dentro de esta cápsula que hemos formado con los gases. Y tal vez el mejor ejemplo de lo que es esto lo sentimos todos los días cuando nosotros nos bajamos del automóvil, que lo cerramos, está caliente, y por el parabrisa entra la luz solar en forma de luz, pega contra la superficie de los asientos y demás partes del automóvil, del interior, y se transforma en calor y se queda retenido, no tiene por dónde salir, están las ventanas cerradas. Y claro, nosotros notamos que el rato que abrimos la puerta del automóvil, pues adentro hace un calor enorme. Eso se llama efecto invernadero. Esto es lo que está sucediendo con la superficie de la Tierra, es así de simple. Entonces, vamos a tener que enfrentar esto inmediatamente, porque ya las señales del impacto del efecto invernadero lo sentimos todos los días. El cambio del comportamiento climático lo vemos cada día, no es una cosa de vez en cuando. El caso de California en estos últimos meses es ya dramático, pues tenía una sequía absoluta y unos incendios imparables, y luego vino un efecto de enfriamiento, en cambio, que se produce porque la capa fría del Polo Norte se desplaza por el calor lateral e invade la zona californiana, y entonces hizo que la mitad de los Estados Unidos esté congelada y la mitad de los Estados Unidos esté quemándose. Una cosa inmanejable ya. Y hemos visto los daños que esto ha provocado en el caso de los Estados Unidos. Y vemos pues en todo el resto del mundo y en nuestro propio país las inundaciones, los desbordes de los ríos, los deslaves que producen los daños y las tragedias que ya estamos enfrentando. Bueno, esto se va a multiplicar por 10 o por 20 o por 100 en los muy próximos años si no detenemos el cambio de la temperatura. Y entonces ahí viene el compromiso de cada uno de hacerlo. Y eso es lo que nosotros en nuestras empresas hemos estado haciendo. Roque, y para quienes nos escuchan, esto parecería ser sumamente alarmante, y es un tema que está respaldado con estudios científicos, tanto de científicos de la ONU, de las principales universidades. Y claro, las primeras interrogantes serían, bueno, pero ¿qué puede hacer un país tan pequeño como el nuestro? Tú decías hace un momento, esto depende del nivel de compromiso que cada uno le ponga. ¿Y qué hacen los países más ricos, que son los que producen más emisiones, versus los pobres,
que pueden ser los que en cambio tengan los mayores efectos del cambio climático, evidentemente, porque no van a tener recursos inclusive para poder enfrentar esto, va a producir desplazamiento climático. La gente que vive en zonas costeras donde se sitúa el 70% de la población humana y que empieza a sentir estos embates del cambio climático, pero yendo hacia la experiencia que ustedes tienen, que tú tienes al haber dirigido Grupo Futuro por tantos años, porque la gente quiere escuchar experiencias reales, experiencias que se puedan compartir, esas buenas prácticas que quienes nos están oyendo, quieren decir, a ver cómo lo ha hecho Grupo Futuro, a ver qué está haciendo con sus operaciones, cómo está mejorando sus procesos internos, cómo está haciendo que esos procesos calen en la cultura corporativa, cómo contrata a la gente para que vengan y sean parte de compartir esta ecuación que produzca realmente una respuesta positiva a trabajar en bajar emisiones, en remodelar ciertas propuestas de valor, en cambiar los modelos de negocio, en poner KPIs que tengan que ver con este tema integrados a la estrategia del negocio. Es decir, ¿cómo se hace? Eso quieren oír. ¿Y por qué es un buen negocio hacer esto? ¿Qué se ha hecho desde el grupo de ustedes en las empresas que tienen de salud, en las empresas que tienen en turismo? ¿Se comparte este compromiso con los turistas que vienen? ¿Se comparte esto con los diferentes grupos de interés, con las cadenas de suministro? ¿Cómo lo vienen trabajando, Roque? Porque en la práctica quienes nos escuchan quieren saber esto de primera mano. Bueno, hemos aplicado muchas medidas. Tal vez la primera medida que hemos aplicado en todas las empresas es reducir el consumo de energía fósil. Esto es el primer objetivo que hemos trazado, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, hemos trabajado para invitar a los empleados, tenemos un poco más de 5,000 empleados, que el traslado que hacen reduzca la emisión. Lo que hacíamos es que unas pequeñas busetas en un lugar cercano a donde viven un carpool. Un carpool, y entonces venían, eso es lo primero que hicimos hace algún rato. Después de eso, por la pandemia se produjo el otro efecto, y que estuvimos increíblemente bien preparados. Nosotros no sabíamos que estábamos tan bien preparados, y es que la gente se quedó a trabajar en casa. Home office. Nos demoramos 3 días entre la fecha, el 16 de marzo, al 19 de marzo, el 50% de nuestra gente estaba trabajando en casa. Y esto fue algo que a nosotros mismos nos sorprendió, que tuvimos la capacidad de poder hacerlo. Luego fuimos sofisticando esto, porque como tú sabes, el trabajar en casa en computadores privados de cada familia era un problema de seguridad por un lado, de seguridad cibernética, pero por el otro lado de que tengan un lugar de trabajo adecuado. Entonces hicimos una serie de inversiones para que puedan tener ese lugar adecuado de trabajo. Este rato casi el 60% de esa gente no va a las oficinas. Entonces lo que tenemos mucho espacio de oficinas vacío, ¿no es cierto? Pero eso ha reducido las emisiones por transporte. Luego, en todas las edificaciones cambiamos todo el sistema de iluminación, y ahí ya se redujo de nuevo el consumo, y todas tienen paneles solares, y por tanto el 60% de todo lo que consumimos es solar. Rubén Salazar, gerente corporativo, Corporación Favorita. Ecos Today Radio. A lo largo de mi historia personal, ya estar en Corporación Favorita cerca de 40 años, pues lógicamente me ha permitido conocer mucho de esta trayectoria que significa ser una de las empresas más grandes del país, y efectivamente también de los mayores empleadores del país. Corporación Favorita está cumpliendo 70 años de trayectoria desde que se fundó en el año 1952. Y lógicamente de cómo empezó ese emprendimiento, ese negocio familiar, a lo que es hoy en día Corporación Favorita, creo que ninguna de las personas fundadoras pues se hubieran imaginado, digamos, toda esta trayectoria y todo este avance, y generar todo lo que hoy en día como Corporación Favorita
tú ya mencionabas algo, Sofía, ha logrado durante estos 70 años. De hecho, como anécdota personal, claro, cuando uno empieza a trabajar en una empresa de muy joven, no magnifica siquiera qué es lo que va a representar después poder hacer carrera dentro de esa empresa, y más aún en mi caso personal, y te lo digo con mucho orgullo, el poder llegar a ocupar una posición como la que estoy ocupando hoy en día, ¿no es cierto? Tal vez uno no se hace esa proyección a tan largo plazo. No me imaginé que tampoco iba a pasar casi más de, digamos, 40 años de mi vida entregado totalmente a Corporación Favorita, de la cual me siento sumamente orgulloso, agradecido, porque lógicamente, más allá de cumplir un rol laboral, complementas con muchas otras cosas a lo largo de toda esta historia. Mi esposa, nos conocimos también dentro de la empresa, y lógicamente, así como a mí, como a muchísima gente dentro de Corporación Favorita, ha logrado construir un hogar, ¿no es cierto? Desarrollarse, digamos, tener su vivienda propia, tal vez su vehículo, etcétera. Pero lo más importante y que a mí me llena de orgullo es escucharles a estos colaboradores que dicen: con esto he logrado educar a mis hijos, he logrado sacarlos adelante. Y después vienen y te lo presentan y me dice: acaba de regresar haciendo su maestría fuera del país. Y entonces uno dice: wow, qué logros que la gente que está trabajando con nosotros tenga esa visión digamos, de mejora de esa calidad de vida de nuestros colaboradores, de su gente, de su entorno. Y entonces creo que ahí sí, efectivamente, como Corporación Favorita, como esta empresa a la que representamos hoy en día, está cumpliendo su misión de vida, ¿no es cierto? El cómo mejorar la calidad de vida de todos los grupos de interés con los que nos relacionamos. Y entonces vas viendo que efectivamente, por lo menos en ciertos sectores, los vas cumpliendo a total cabalidad. Tenemos mucho por delante por hacer, pero creo que hay que ir paso a paso cumpliendo estos objetivos. Carlos Martínez, CEO Edinca. Ecos Today Radio. Es una compañía que tiene un origen sustentable, cuando el término no era popular. Pero luego, también en su origen, tiene un concepto de comunidad, ¿sí? De cuidar a cada uno de los stakeholders, en una palabra que para mí es clave, desde los beneficios que tú le puedes trasladar a cada uno de esas partes interesadas. Entonces, para mí los atributos emocionales se trabajan desde esa creencia, porque cuando tú estructuras un equipo, armas un equipo donde compartes esos valores, es muy fácil ponerse de acuerdo en la visión y en el qué hacer. Como compartes esos valores, la parte emocional es más simple. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros somos gente apasionada por la madera. Al ser gente que compartimos ese valor y vemos el efecto relevante que tiene al medio ambiente y a la vida de las personas, el que hayan plantaciones que se estén renovando consistentemente, porque eso mejora la calidad del aire al capturar carbono, y que ese sea un material preponderante en una solución, te genera también una convicción de cuidado con el desperdicio de otras cosas. Estamos trabajando en ser una empresa circular. Los desechos, por ejemplo, que se producen al cortar un tablero, hoy se destinan en una parte a fuentes de energía, en otra parte a ser material para soluciones como el ladrillo. Entonces, cero desperdicios. Buscamos ser cero desperdicios. No lo hemos logrado, pero estamos en ese camino. Pero parte de compartir un valor, ¿sí? Te decía minutos atrás el tema de la pasión por servir, y esa pasión por servir viene desde el compromiso, que es otro valor que hemos heredado de los fundadores y que se mantienen en los accionistas, porque ese valor que nos permite es reflejar a nuestros clientes que vamos a hacer todo el esfuerzo por cumplir lo que ellos nos han confiado, y que toda la estructura está orientada a que esto sea un negocio tanto para ellos como para nosotros. ¿Yo cómo le llamo a todo esto? Ese es el enamoramiento por lo que hacemos, la pasión, que es otro de los valores de nuestra empresa. ¿Cómo haces ahora para evocar las emociones en tus clientes inmediatos, digamos, que son los carpinteros, los artesanos y los clientes finales? ¿Es posible evocar lo mismo o son atributos emocionales diferentes para un carpintero que para alguien que adquiere, digamos, una puerta
o construye un mueble con tus productos. ¿Qué atributos emocionales hay para el uno y para el otro y cómo los articulas? Son diferentes. Y tú me preguntabas hace un rato en qué estamos trabajando, qué nos falta por mejorar. Y uno de los temas que estamos diseñando, hemos hecho algunos pilotos, pero no hemos logrado el resultado deseado, es estar más involucrado en la experiencia que ya vive el consumidor final. Por supuesto, valorando, respetando y manteniendo la participación del carpintero, porque nosotros llamamos la trilogía. En esta trilogía, nosotros somos un punto de encuentro, tanto para el carpintero como para el consumidor final. Para el carpintero porque encuentra diseño y todos los materiales para tener una mejor propuesta para su consumidor. Y para el consumidor final porque encuentra ambientes donde él puede validar, experimentar toda la aplicación de esos materiales que antes en un taller de un carpintero no lo puede hacer. ¿El cliente final hoy día está consciente que está comprando un mueble que tiene materiales de DIMCA o no necesariamente? Es uno de los grandes retos. Ya. Tenemos que lograr que él valide y sea consciente del origen de los productos que usa en diferentes soluciones, sea para mobiliario, sea para decoración, inclusive en su alimentación, que es una tendencia que está a nivel mundial. Entonces, ¿cómo llevas esa sensación, ese sentimiento a la cadena de valor? Primero entendiendo que el consumidor final no está buscando materiales para amoblar una cocina. Él lo que quiere una solución. Claro, primero quiere una solución y luego quiere una solución que le permita disfrutar su cocina, que creo que en la mayoría de familias la cocina es un punto de encuentro familiar. De lo que estamos despiertos en la casa, un buen porcentaje. Y de hecho que uno va a la cocina porque es un momento de compartir, de dialogar, de escuchar. Entonces, ese espacio que es tan familiar no puede estar estructurado simplemente con partes de tableros, sino con una solución que realmente te permita disfrutar de ese momento. Tenemos que llegar hasta ese punto. Luego, para el carpintero, eso mismo no es solamente entregar un proyecto, es un tema de prestigio, porque el carpintero soporta gran conocimiento, ¿sí? Y quiere trasladar eso en una solución de negocios, en su caso, a sus clientes. Nuestro rol es darle al carpintero esa satisfacción, esa competitividad, que tiene varias perspectivas la competitividad, que le permitan a él darle a sus clientes una solución integral. Cristina Páez, CEO, Ipsos Ecuador. Ecos Today Radio. En el Ecuador enfrentamos una crisis de confianza, ¿ok? Que nosotros lo estamos midiendo constantemente, que es un indicador de estabilidad social que nos permite identificar si es que se van a presentar ciertas crisis o movimientos sociales y cuáles son aquellas áreas que están dentro del sistema, digamos, económico, político y social del Ecuador en el que hay que trabajar. Y hoy te digo la verdad y te digo con preocupación que Ecuador ocupa el puesto número 1 a nivel de desconfianza en la clase política a nivel mundial. En la última medición que hicimos, tuvimos un 94% de personas que declaran no confiar en la clase política. Y no me refiero a ningún partido político en particular, me refiero en general a la clase política. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros como ciudadanos desconfiamos de aquellas personas o aquella clase que tiene que velar por nuestra seguridad, intereses, futuro, está tomando decisiones que nos impactan todos los días, empezamos a sufrir inseguridades personales, la economía se tambalea, hay crisis, nos sentimos nerviosos, tenemos ansiedad y empezamos a buscar quién puede darnos este sentido de seguridad, ¿verdad? Y tenemos dos caminos que los ecuatorianos los hemos ido desarrollando. El primero es confiar en nuestras propias capacidades y creo que eso también es importante resaltar y reforzar desde pequeñitos hasta grandes. Necesitamos reforzar que nosotros, la sociedad civil, somos capaces de salir adelante y de nosotros depende que el Ecuador prospere. Tenemos que dejar de esperar que otras personas o el gobierno o las empresas y organismos internacionales resuelvan los problemas que el Ecuador tiene por nosotros. Tenemos que ser proactivos, propositivos e involucrarnos para apoyar al futuro del país.
Pero este dato con el que inicié la conversación llama la atención. Imagínate que el CEO global de Ipsos es una multinacional, como tú bien mencionabas al inicio, que está presente en 90 países, somos más de 19,000 colaboradores a nivel global y atendemos a más de 5,000 clientes. Ipsos cotiza en la Bolsa de Valores de París, es la tercera empresa de investigación más grande del mundo. Y cuando recibí la llamada personal del CEO global, que es Ben Page, que tiene base en París, él es inglés, y me dice, ¿estás segura que este es el número? O sea, el 94% de las personas, de los ciudadanos, no confían en la clase política. Y le digo, sí. Y se me rió y me hizo como una broma así media sarcástica y me dijo, y cuéntame algo, ¿el 6% que queda es la clase política? ¿Me entiendes? Entonces es preocupante y esto es un mensaje, sí, para la clase política y a ellos les tocará un poco ir recuperando esta confianza y estoy segura que lo podrán hacer enfocados y eso es para otro tema y otro ranking, pero ¿cuál es la oportunidad que se presenta para el sector productivo y para las empresas que operan en el Ecuador? Que en este momento de incertidumbre y de falta de confianza, por este lado, las personas volcamos nuestra esperanza en el sector productivo. Y viene también de dos momentos cruciales que han marcado a los ecuatorianos en los últimos años, en el que las empresas han dado un paso adelante y han tenido una súper buena respuesta, y que los ecuatorianos lo han identificado y se han quedado con una muy buena sensación de la importancia que le está dando el sector productivo al apoyo y a la sostenibilidad de los ecuatorianos. La primera fue cuando tuvimos el terremoto y la segunda fue ahora en la pandemia. Entonces, si tú te fijas o si estudiáramos esos datos hacia atrás, tenemos dos picos de confianza importantes en el sector productivo y en las empresas que operan en el Ecuador en esos dos momentos. Y se ha ido manteniendo. Estamos alrededor del 47% de ecuatorianos que declaran que confían en las empresas del Ecuador para sacar adelante al país de la mano de la sociedad civil. Entonces, es una extraordinaria oportunidad, las personas están abiertas, confían en lo que se está haciendo y ahora el tema es que las empresas lo sepan aprovechar, aprovechar este espacio, esta apertura, esta necesidad de comunicación de doble vía, de cuéntame lo que estás haciendo, pero también invítame a coparticipar de estas lindas iniciativas que estás teniendo por y para los ciudadanos ecuatorianos, que es maravilloso y es lo que vemos en estas top 10 empresas que han sido reconocidas por los ecuatorianos en todas estas dimensiones que construyen el indicador de reputación, porque no es solamente cuestión de tener proyectos sociales o de tener proyectos que estén vinculados con el medio ambiente. Como tú bien mencionabas, este es un modelo que tiene 6 dimensiones y es importante entenderlas, es importante estudiarlas, saber cuáles son más importantes para los ecuatorianos en cada una de las categorías, porque también varía de sector a sector, no es la misma en todas. Entonces, sí, frente a este porcentaje de 76% de ecuatorianos tomarían en cuenta la reputación de una empresa al momento de comprar un producto o servicio, creo que es una muy buena oportunidad que se presenta a las empresas para dar un paso al frente, para diseñar este tipo de proyectos, para invitar a los ecuatorianos a participar de estas iniciativas y para luego contar esta historia de éxito juntos. Yo me acuerdo en algunas conversaciones al inicio de estos estudios que había como una reacción de, pero Cristi, ¿tú estás segura? A mí en mi casa me enseñaron que lo que hace la mano derecha no lo debe contar la mano izquierda. Y era una sensación de, si yo cuento lo que estoy haciendo y el apoyo que tengo a la comunidad, me parece que va a ser mal visto, es de mal gusto, ¿ok? Y eso tiene que cambiar, eso está cambiando. Me alegra saber que está cambiando, me alegra saber que hay empresas que lo están comunicando y que se sienten orgullosas de hacerlo, porque además eso genera una suerte de círculo virtuoso. Inspira a otras empresas a
dar un paso al frente. Muchas empresas que quieren hacerlo a veces no saben cómo, y escuchando estas historias de éxito se sienten inspirados, ven un camino, lo replican, y creo que eso es algo que tenemos que fomentar. No es un tema de egos, no es un tema de greenwashing tampoco, es un tema de responsabilidad y de sentirnos orgullosos de todo lo que el sector productivo, las empresas que operan en el Ecuador están haciendo para sacar adelante a este país. Francisco Naranjo, CEO, Banco Internacional. Ecos Today Radio. En el año 97, 98, tú algo lo comentaste, había unas macro devaluaciones. Nosotros pasamos, me recuerdo, el año 99 de 5.000 sucres por dólar en enero a 25.000 con que se dolarizó, ¿no? Y ahí el crédito y las tasas de interés eran una verdadera locura, tanto en dólares como, 40, como en 50%. Sucres, o 100 y pico en sucres, o 30 y tanto en dólares, en fin. Y había la tentación de los empresarios de buscar una tasa de interés un poco menor, y esa era pues obviamente la de dólares, pero el dólar, pero la gente tenía ingresos en sucres muchas veces. Descalce. Y la tentación para hacer rentabilidad era muy grande, captar dinero a tasas muy altas, se pagaba por depósitos a plazos el 80%, para colocarlo eso al 100 y pico. Y nosotros pensábamos en que eso no era, o sea, sacrificando el crecimiento y el tamaño, dijimos no, daremos crédito en dólares a quien genere dólares, y no a un importador que tiene que traer esa materia prima, esa mercadería para venderlo en sucres, y luego no va a poder pagar esos dólares. Eso nos llevó a tener una calidad de cartera que nos permitió superar la crisis. Son decisiones que sacrificas tamaño y privilegias la calidad. Otro ejemplo importante es cuando hemos necesitado crecer y decirle el patrimonio del banco, hay una oportunidad de crecimiento, y decirle al accionista deje sus utilidades, capitalice, a pesar de haber sido un muy buen año, pero creo que hay oportunidades para seguir creciendo, y eso se dio durante los años 2000, 2001, 2002, en fin, post-dolarización, en donde, como te dije, crecíamos y duplicábamos el tamaño del banco con mucha velocidad y necesitabas patrimonio. Entonces tú has sentido de Grupo Fierro un lineamiento muy concreto, muy serio, donde se privilegia el largo plazo. Así es. Eso viene de una cultura de este inversionista muy particular que no siempre se encuentra. No nos olvidemos de que primero no estamos hablando de una primera generación, aquí estamos hablando probablemente una cuarta generación de empresarios españoles que empezaron a tener mucho protagonismo en España después de la Guerra Civil Española, en distintos campos de las industrias. Tenemos un accionista que no está en el día a día, que no está en la gestión. No hay una persona de apellido Fierro trabajando en el grupo. Una administración profesional. Contiene a sus equipos profesionales que responden, y el respaldo está atrás para respaldar y obviamente exigir que la marcha empresarial sea la correcta, y sobre todo, como lo que se conoce como un buen gobierno corporativo, pero llevado a la práctica. Con visión de largo plazo. Bien, vamos a los empresarios y a las empresas, como tú bien anotas tu orientación en el Banco Baya. ¿Qué es lo que tú crees que está en la mente de un empresario que se apoya en Banco Internacional? ¿Por qué trabajan con ustedes? Yo creo que por el lado de los depositantes, de un cliente que quiere confiar sus recursos al banco, está la certeza de que las cifras, que los estándares de gestión son los adecuados para saber que su dinero está bien resguardado. Y por el lado crediticio, esa cercanía y esa adecuada lectura a su negocio, siendo unos especialistas en el mundo empresarial. No nos olvidemos que Banco Internacional es el banco número 1 en crédito a las corporaciones de este país, por encima de todos los bancos que nos superan en tamaño general. Somos el primer banco en crédito a las empresas que venden más de $500,000 al año en este país. Entonces, si bien es cierto, pues no tenemos el tamaño ni la vocación para ser un banco masivo, un banco de consumo, ahí no somos muy fuertes. Sin embargo, en ese mundo de la cercanía con el sector empresarial somos muy importantes, y creo que ese bien hacer ha ido generándose año tras año,
y tenemos ya pues una lectura adecuada de las necesidades de un cliente. Eso sí. El buque de servicios, Francisco, ¿cuál es esa propuesta de valor para la empresa? Comercio exterior. Desde el origen que les contaba. Desde el origen, fuimos el primer banco en el año 78. Cartas de crédito, financiamiento. En pertenecer a la corporación SWIFT. El primer banco en enviar mensajes SWIFT de este país fue Banco Internacional en el año 78. Y nos hemos especializado mucho en comercio exterior. Somos el primer banco con una cuota de mercado en cartas de crédito de importación y exportación cercana al 23%. Eso es muy importante, el negocio de comercio exterior para nosotros. Y eso cierra un poco el círculo de las necesidades de una empresa que pues importa, vende localmente o exporta. Y las empresas ecuatorianas están muy vinculadas al comercio exterior, ¿no? Sobre el porcentaje del PIB de importación y exportación es muy alto comparado con otros países. Y en los últimos años da mucha satisfacción ver el desempeño del sector exportador del país, que está sosteniendo la dolarización a pesar del estancamiento en los ingresos petroleros, ¿no? Muy bien, desafíos hay. Desafíos en muchos campos. Uno de ellos, Francisco, es la transformación digital. ¿Cómo el Banco Internacional viene enfrentando este desafío de estar cerca al cliente con canales, la omnicanalidad, la alta confiabilidad, la capacidad de hacer muchos procesos en línea y al mismo tiempo dar tranquilidad con el tema de la ciberseguridad? Hay una transformación gigantesca, no tiene nada que ver que cuando eras ejecutivo en Guayaquil o en Guatemala, ¿no? Estamos hablando de otro. ¿Cómo han enfrentado ustedes la transformación digital? Con mucha seriedad y con mucho entusiasmo. En el año 2019, sin pensar lo que se venía al año siguiente, habló de la pandemia, el grupo nuestro, el grupo de bancos, la red colaborativa de bancos, que somos 6 bancos, Fierro, contratamos a la prestigiosa firma Accenture para un proyecto de transformación digital, para entrar en un proyecto de transformación digital de futuro, que al final terminó desarrollándose esta consultoría y este proyecto en plena pandemia. Cuando estábamos incluso confinados, trabajábamos pues en teams de conferencias virtuales, desarrollando ese plan de transformación digital a largo plazo, a mediano plazo, que se logró implementar inmediatamente fuimos desconfinándonos. Cuando la demanda de llegar a los clientes vía digital justamente se estaba produciendo. Entonces nos permitió empezar a disponibilizar con un adecuado planeamiento, o sea, como que nos anticipamos sin saber qué es lo que iba a pasar en este proyecto. Y hoy por hoy estamos ya disponibilizando a nuestros clientes una serie de productos digitales, como por ejemplo ya el onboarding de cuentas, estamos haciendo onboarding de tarjeta de créditos. Tenemos un área de transformación digital que ya cuenta con 30 personas en el banco que reporta a la presidencia ejecutiva. Está en el staff ya, en el alto nivel. En el alto nivel reportando, en este caso a mí, la líder de transformación digital. Ecos Today Radio. Ecos Today Radio. Ecos Today Radio, un espacio para que se entere de lo más importante del mundo de los negocios y del sector empresarial. Ecos Today Radio. Muy bien, y así concluimos esta última emisión de 2023 de Ecos Today Radio. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por la gran aceptación de este espacio empresarial y de negocios. Nuestro objetivo es presentar a los ecuatorianos la construcción de país desde el sector productivo y empresarial, desde donde se genera desarrollo social, económico y ambiental para el bienestar de los ciudadanos. En Ecos Today Radio nos despedimos deseando de todo corazón que el 2024, aunque no nos pronostican que vaya a ser un excelente año, sí tenemos la conciencia de que habrá nuevas oportunidades de reinventarnos y unidos lograremos sacar adelante a nuestro país, un país que tiene un inmenso potencial,
que aún está desperdiciado. Estaremos juntos nuevamente el próximo año desde las 7:30 de la mañana a través de la nueva RCN Radio, con sus frecuencias 94.1 FM en Quito, 88.9 en Manabí, 99.9 en El Oro, 101.7 FM en Santo Domingo de los Áchilas y en Imbabura 104.7. También nos encuentra en nuestra plataforma ecosnegocios.com y el canal de YouTube Revista Ecos. Gracias a nuestros auspiciantes Humana y Café Buen Día. Soy Jimena Ulestia y les deseo a nombre de todos quienes formamos o conformamos el Grupo Ecos un feliz 2024. Hasta pronto. Hasta aquí, Ecos Today Radio. Today Radio, el primer magazine informativo del mundo empresarial y de los negocios, nacional e internacional. Para mantenerse al día sobre los últimos acontecimientos. En la nueva Radio Católica Nacional, RCN, Ecos Today Radio.